Bienvenidos mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti y quédate hasta el final de la lectura porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias por suscribirte al canal, esto es muy importante para nosotros, también nos encanta tenerte como suscriptor, tenerte como suscriptora, así que bienvenidos, bienvenidas a la comunidad. También te invito a suscribirte a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando aquí en los comentarios de este video. Vamos a ver, hay cierta acción ya que se quiere tomar, pero veo que está un poco retenida. A la izquierda va a estar tu energía, a la derecha va a estar la energía de tu persona especial. Y si esta lectura no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. Ok, veo mucho arrepentimiento y dolor. Siento que ambos se sienten muy solos o solas. Hay algún sentido de separación aquí, pero vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber por qué no se está tomando acción. Hay un silencio. Esta carta, el paje de espadas, nos habla de silencio. Y el 4 de espadas también lo viene a confirmar. Lo interesante es que cada uno de ustedes sigue pensando en el otro. Hay un poco de depresión en ambas partes, ese sentido de soledad. ¿Bien? ¿Por qué tu energía está retenida? ¿Por qué tu energía está retenida? Aquí está el silencio. Quizás sientes que ya es hora de retirarse de este espacio, pero te cuesta porque sí hay amor. Está la carta de los enamorados aquí. Siento que te cuesta pasar pasar la página con esta persona en particular. Bien, vamos a mirar un poco más. Tu persona sin duda siente que se ha perdido algo. Te ve como un material de matrimonio. Está intentando mostrar que está todo bajo control, pero en el fondo de su alma sabemos que no es así. De hecho, tiene intenciones de comunicarse contigo. Hay algo que quiere hablar contigo y me gustaría saber de qué se trata. Esta conversación que quiere tener contigo es acerca de la estabilidad que quiere proveerte y quiere tener alguna especie de conexión mucho más concreta, más segura y más estable. Sí veo arrepentimiento, es como si tu persona realmente siente que se ha perdido una oportunidad contigo. ¿Por qué está este 5 de copas aquí? Uf, tu persona no ha podido cerrar el ciclo contigo, de hecho le gustaría o espera que puedan sobrellevar esta situación, sanarla y quiere tomar cierta acción, ¿no? Quiere tener esta comunicación contigo acerca de lo que se está sintiendo. Vamos a mirar un poco tus intenciones, qué es lo que está pasando contigo. Veo que esta persona te ha herido lo suficiente ya, pero sigue estando ese amor. Pero nos muestran esta desconexión, ¿no? Con este 4 de bastos al reverso nos hablan de una separación muy dolorosa también, pero estas cartas que tenemos acá, tenemos los enamorados, el 2 de copas y el 4 de bastos, que nos habla de conexión de almas gemelas o de llamas gemelas. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber, guías espirituales, ¿qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión de Leo? Muchas gracias, guías espirituales, si nos pueden mostrar la naturaleza de esta conexión, qué es lo que está pasando también. Nos sacaron 2 cartas de una. Es como si tú sintieras que esta persona realmente no está actuando hacia ti y quizás dudas un poco más de su amor. Vamos a revisar qué es lo que realmente siente. Creo también que es una persona que está enfocada mucho en su carrera, en temas materiales. Bien, entonces acá hay un tema con el amor no requerido. Hay alguien que piensa que la otra persona no lo quiere y esta es como una especie de bandera roja. Porque tú dices, no está actuando hacia mí, entonces no me quiere. Tenemos que prestarle atención a esta carta en particular y me gustaría saber de qué se tratan estas banderas rojas, por favor. Puede ser que también tu persona esté envuelta en otra conexión
porque ya nos apareció una reina y una emperatriz. Sin embargo, está la carta de la estrella. Ok. Tu persona no ha perdido la esperanza y es como si estuviera en silencio, en secreto, tomando alguna especie de decisión. Tu persona sí le cuesta el compromiso, y eso lo has notado tú. Esa falta de compromiso contigo le cuesta, sin embargo, quiere poder trascender eso y hacer esta oferta de estabilidad. Sin duda no quiere perderte, pero me gustaría ver más acción todavía en esta lectura, si te soy honesta. Vamos a mirar qué signos pueden estar envueltos. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Virgo, un Aries. Aries nuevamente, un Tauro. Virgo, insisten, o un Libra. Recuerda que estos signos no son limitantes. Puedes estar lidiando con más signos que esos. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le quiere decir esta persona a Leo? ¿Qué le gustaría decirle esta persona a nuestros amigos de Leo? El primer mensaje que tenemos es: me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento. Quiero reconciliarme contigo. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales y tengo secretos de los que no sabes. Porque la verdad que lo que está ocultando en este silencio, en este pensar en ti, en ese dolor, es que quiere poner ese esfuerzo en hacerte feliz, quiere ponerlo, quizás no sabe muy bien cómo hacerlo o trascender esos obstáculos de compromiso que está teniendo. Sin duda quiere reconciliarse contigo. Ahora, otra historia será que tú lo quieras también, ¿no? Será una historia totalmente distinta. Bien. Me gustaría saber qué siente esta persona por Leo, qué siente la persona especial por Leo. Tengo muchas parejas poderosas, puede ser que estés lidiando con tu llama gemela. Hay muchos impedimentos acá. Eso es lo que siente, que hay muchos impedimentos, incluso hay alguna sensación de injusticia, ponerse a la defensiva, es como si estuviera esperando que pase algo. Me gustaría ver más cartas de copas para hacer una lectura de amor, pero con este 5 de espadas nos hablan de esos mecanismos de autosabotaje que tiene tu persona al no expresar lo que realmente siente, por lo menos todavía, ¿no? Por lo menos todavía, porque sí quiere esa reconciliación. Yo creo que sin duda la quiere, pero sabe que no está tomando las decisiones o las acciones que lo están llevando particularmente a esa reconexión contigo. Insisto, me gustaría ver más cartas de copas, entonces voy a insistir con la carta de prestar atención a las banderas rojas, porque si bien están las intenciones, no veo tanta acción como me gustaría. Puede haber cierta comunicación, ¿bien? Pero sí préstale atención a los cambios, si es que realmente esta persona está poniendo el esfuerzo, si es que realmente se está transformando, si es que está cambiando sus patrones de conducta, de comportamiento para hacer las cosas bien y que puedan tener una conexión más constructiva, ¿no? Porque yo siento que ya ha habido muchas heridas a partir de esto y me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Leo? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Leo? Dicen: no te detengas, hay abundancia aquí para ti, gana más información y depende de ti. O sea, principalmente depende de ti. Yo sí siento que pueden existir esos cambios, pero podemos realmente perdonar lo que ha pasado y dar un paso más allá y tener esa relación constructiva, solamente lo sabes tú. O sea, es que ya ha sido suficiente. Bien. Si te dicen, gana un poco más de información en la comunicación que puedes tener con esta persona, averiguar un poco más acerca de qué es lo que está pasando con esta persona en particular y principalmente qué es lo que está pasando contigo y si es que esto es lo que realmente quieres para ti, si esta persona se comporta de acuerdo a tus estándares y tu concepto del amor y si es que esto al final del día te hace sentido, porque depende de ti también, ¿no? Todo 50 y 50, entonces todo también va a depender
de lo que tú quieras para ti y si es que sientes que vale la pena trascender estos obstáculos con esta persona. Veo las intenciones, me gustaría ver un poco más de acción, como les digo, así que cuando se enfrenten con esta persona, tener el pensamiento crítico lo más despierto posible y bajar a esta persona del pedestal y mirarla tal cual como es y mirarnos a nosotros mismos. ¿Realmente me voy a sentir cómoda en esta conexión? ¿Es esto lo que quiero para mí o no? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las siguientes acciones a tomar por parte de la persona de Leo hacia Leo? Veo un caballero de copas al reverso, un caballero de bastos, un paje de pentáculos al reverso, 2 de espadas, reina de pentáculos nuevamente al reverso. Siento que todavía está complicada el resolver sus propios bloqueos emocionales. Insisto, tu persona se siente muy solo, siento que tu persona está muy triste. Muy triste y siente que tú estás desinvirtiendo de esto, que quizá ya no quieras estar ahí. Sí siento que hay alguna acción acá que quiere tomar, quizá no va a hablar de sus sentimientos inmediatamente, pero alguna especie de reconexión quiere tener contigo, bien, alguna especie de acción. Particular cuidado con el compromiso de esta persona porque tenemos que ver si es que realmente ha podido trascender y si es que es efectivo lo que te dice con respecto a tener algo estable o dar un paso más allá, ¿ok? Te diría especial precaución con eso. Vamos a ver cuándo esta persona puede tomar cierta acción hacia ti, cuándo es posible que esta persona tome acción hacia los Leos. Ya tenemos una carta acá. Nos hablan del 9 de bastos. El 9 de bastos nos va a significar o 9 meses o en el periodo de primavera. Así que tómalo como resuene, si es que esto te sirve o no te sirve también, porque siento que todavía le cuesta bastante y está en esos bloqueos y está en mucha pena tu persona especial, pero sin duda viene a tomar alguna especie de acción hacia ti. Ahora tienes que tener esa conversación honesta contigo mismo de decir, bueno, ¿es esto lo que quiero para mí o no? Yo sé que los sentimientos están, pero ¿es realmente tangible? ¿Es realmente posible que esto se pueda dar? ¿Sí o no? ¿Qué siento yo? Bien, vamos a darte un último consejo. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que este video te esté sirviendo de algo. Cuéntame en los comentarios qué ha sucedido, qué te parece esta lectura. Me encantaría saber. Sé consciente de cómo te comportas porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Esto significa no tomar decisiones apresuradas, sino que la invitación es reflexionar acerca de cuál es mi siguiente acción a tomar. Expresa tus emociones y tu vulnerabilidad. Es hora de ser honesto contigo mismo y con los otros. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que necesito? Tú también eres importante en esta conexión. Tus necesidades también son importantes. Confía en el universo, en tus guías y el karma. Todo a su tiempo. Deja ir la energía negativa que te está estancando. Esto significa preocúpate de ti. Sé feliz, ordena tus pensamientos, ordena tus sentimientos, ve que lo que realmente quieres, utiliza un poco más la lógica también en esta situación, el pensamiento crítico y sin duda puedes avanzar en esto de la forma en la que mejor a ti te parezca. ¿Ok? Muchísimas gracias, Leo, por estar acá. No te olvides de suscribirte al canal, dale un me gusta a este video y también suscribirte a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando en los comentarios. Recuerda que durante el mes de septiembre tenemos un descuento en tu primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata, puedes entrar a mi sitio web o te puedo enviar información a través del WhatsApp que te estoy dejando aquí en la descripción del video. Un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.